Muy buenos días, alumnos de Comunicación Escrita 1. Les saluda su docente Fidel López Eguizábal. Estamos en semana de parciales. Les deseo éxitos en todas sus asignaturas. Vamos a resolver unas cuantas interrogantes que les alojé en la U virtual y en el grupo de Facebook. ¿Cuáles son las características de la comunicación escrita? Bueno, el mensaje es inmediato. La comunicación escrita nos permite realizar correcciones. En escritura buscamos más una consistencia y no ser reiterativos. Mire qué interesante. El mensaje escrito es permanente, es más elaborado. Son una de las cuantas características de la comunicación escrita, muy diferente a la comunicación oral. ¿Quién inventó el papel? Bueno, se dice que son los chinos. Claro, antes de ello habían otras invenciones, había serigrafía, en tablas de arcilla, habían otros lugares donde se escribía o se estaba haciendo la invención de la escritura. ¿Qué fue lo que inventó Gutenberg? Johann Gutenberg pues inventó la imprenta. Y fue la Biblia pues el primer libro que se imprimió. Es interesante conocer la historia porque ahí marca un hito en la historia la invención de la imprenta, que es linotipia. La linotipia tiene que ver mucho con imprenta. Son pequeñas letras que son de hierro, algunas eran de madera. Entonces ahí se calzan y empiezan a hacer una escritura. Es lo que ocupaban las imprentas antiguas, que es petrograbado. Hay que diferenciar, hay unas palabras, por ejemplo, geo, que significa tierra. Petrograbado es cuando se graba en una piedra. Geoglifo es cuando hay, ¿verdad?, una transcripción en la tierra, así como las líneas de Nazca. Son geoglifos. En las líneas de Nazca pues hay significados, esos significados que tienen los animales que se ven desde allá arriba. ¿Qué es el arte rupestre? Bueno, hay vestigios en Francia, pero específicamente en las cuevas de Altamira en España, en donde allí es, digamos, de los primeros vestigios que se encuentran donde el hombre empezó a plasmar las ideas, los pensamientos, porque ahí se ven en el arte rupestre dibujos de bisontes, de caballos. Todos estos dibujos representaban el diario vivir de estas personas. Es interesante, el arte rupestre. ¿Cuándo inicia la historia? Bueno, hemos visto que hay prehistoria, historia. La historia nace exactamente cuando la escritura empezó a, ¿verdad?, a transcribirse. Entonces, la escritura hizo que la historia iniciara. ¿Qué son las líneas de Nazca? Bueno, ya lo dije, están en Perú y representan, digamos, la cultura de estos personas de Nazca, que pues esa cultura saber qué se hizo, igual como otras culturas. Stonehenge, bueno, estas son tumbas, así como las pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserinos. Stonehenge son, ¿verdad?, piedras, o sea, monumentos megalíticos. Mega significa grande, en donde están en Inglaterra y hay bastantes Stonehenge. Lo que pasa que las más grandes representan el poder del que ahí enterraron, que es la clave Morse. Aunque no lo crean, hasta los aviones, las aerolíneas ocupan clave Morse. Samuel Morse sabía bien que esas líneas, esos puntitos, era una forma de expresión. Entonces, la clave Morse aún, ¿verdad?, en la época de los telegrafistas, recuérdense cuando aquí existía el antel,
Los telegrafistas mandaban mensajes a través de clave Morse. Los scouts. Hoy en día se ocupa mucho la clave Morse. ¿Dónde surgió la historia de la escritura? Bueno, según los documentos, nació en Mesopotamia, donde hoy está Irak y esos países que pasan en guerra. Bueno, el alfabeto nuestro, recuerde que se fue construyendo con la cultura griega, porque el alfabeto nuestro es una composición de otras culturas. ¿En qué lugar de Salvador hay arte rupestre? También aquí tenemos arte rupestre. Las cuevas del Espíritu Santo, que están en Morazán, otras en Chalatenango. También tenemos vestigios, ¿verdad?, de arte rupestre, que son también petrograbados. Están en la laguna de Huija, en Aguachapán. Los significados, la semiótica que estudia los símbolos, tiene que ver con la pregunta de qué significa alfa y omega. Los que son católicos y van a alguna iglesia van a ver que están los símbolos alfa y el símbolo omega, que significa principio y fin. Es parte de la escritura griega que se ocupa, ¿verdad?, en simbologías, en matemática. ¿Cuál era el número 0 en la cultura maya? Mire qué interesante. También ellos tenían su escritura. Las diferentes culturas han dejado sus hitos en la historia. El 0, pues, un ojo representaba el 0. Un pictograma, la misma palabra lo dice, que es un pictograma. Tiene que ver, ¿verdad?, con la pintura. Pero recuerde que los pictogramas ya eran símbolos. Hay símbolos que representan algo. Y así como las escrituras chinas, ¿verdad?, que hay miles de caracteres. Entonces, de ahí se toma el pictograma. Semiótica, ya lo mencionamos, es la ciencia que estudia los símbolos y también algunos significados en la lingüística. ¿Qué dibujos se encontraron en las cuevas de Altamira? Bueno, ya los mencioné. Bisontes, caballos, hombres cazando. Palabras en náhuatl, interesante. Nosotros aquí escribimos castellano-español, pero tenemos la mezcla del náhuatl. Mish significa gato. Pepesh, deme yuca con pepesca. Pepesh significa pescadita pequeña. Guacal, tecomate. Mire qué interesante. Deme mango y le agrega alguaste. Alguaste significa semilla molida de ayote. Hablamos palabras en náhuatl, lo que pasa es que no sabemos. ¿Cómo fue la escritura en América precolombina? Bueno, ya se mencionó la escritura maya. Nos dejaron su numeración. En la escritura maya, pues podemos encontrar en el Popol Vuh la riqueza en ese libro de cómo, ¿verdad?, en toda América Latina especialmente empezaron a surgir otras culturas y cada una de ellas pues con su diferente lenguaje y escritura. Bueno, consejos para escribir bien, pues hay en abundancia, ¿verdad? Saber escribir bien significa leer mucho, saber las normas de ortografía, las normas de sintaxis, saber las normas de lingüística. Todo eso tiene que ver para escribir bien. Hay palabras que se van incorporando en la Real Academia Española. Y pues ahí la última pregunta dice, ¿cuál fue el primer libro que imprimió Gutenberg? Que fue la Biblia. Estimados alumnos, esta mañana estamos haciendo un pequeño repaso del parcial número 1, en donde también entran otros aspectos que tienen que ver con invención de la escritura, que es la unidad número 1. Yo les deseo lo mejor y vean las otras clases de PowerPoint, los folletos y los videos que les he alojado. Bendiciones a todos. Y no se olviden de mi frase, tú puedes llegar hasta donde tu mente te lo permita.